causó realmente terror, convulsionó aquí a esta ciudad de Machala con 8 crímenes y un intento de asesinato. Esa cara jamás se me olvidó. Y cuando lo vi dije, es el mismo Chamba que asesinó acá. La noche del 23 de noviembre del año 2004, ocurrió un acontecimiento que haría mundialmente famoso a un asesino en serie ecuatoriano. Aquel martes, María Isabel Bascuñana, después de terminar sus clases de Derecho en la Universidad de Lérida, en España, fue torturada, violada y asesinada por el guardia de un parqueadero cercano a su facultad. Ese hombre de estatura mediana y aspecto inofensivo era conocido en su país natal como el monstruo de Machala. El contenido del siguiente video es de carácter informativo. Bienvenidos a Contexto Criminal. Gilberto Antonio Chamba Jaramillo nació en la ciudad de Machala en octubre de 1963. Era un niño callado pero encantador, según afirman quienes lo conocían de cerca. A los 19 años se enroló en el servicio militar, donde llegó al grado de cabo segundo. Allí destacaría por ser un joven introvertido y obediente, pero su historia criminal comienza pocos años después, cuando abandona la milicia y se escabulle en las tétricas calles de Machala. El año de 1988 marca definitivamente la vida de Gilberto Chamba, pues fue cuando se casó con Marielita del Carmen Gálvez, mujer con quien tuvo 2 hijas y quien sería el vínculo principal para llegar a su primera víctima. Aquel año comenzó a trabajar de taxista. Su rutina la realizaba mayormente en las noches, cuando brindaba su servicio de transporte a las trabajadoras sexuales de la ciudad. El perfil criminal de Gilberto Chamba ha sido descrito como un cuadro de psicopatía integrada, pues su tendencia al narcisismo se deja ver en cada una de las huellas que dejó en sus víctimas. Además, ha sido catalogado como uno de los peores asesinos en serie de la historia del Ecuador. Uno de los rasgos comunes de su actitud criminal era su fijación en estudiantes que de preferencia tuvieran rasgos infantiles y por lo tanto sean vulnerables a su manipulación. A diferencia de otros asesinos en serie, el monstruo de Machala no era nada cauteloso al momento de cometer sus crímenes, más bien se asemejaba a un depredador bajo el control de sus más bajos instintos. Era un tipo pequeño, de ojos perdidos y complexión delgada, más bien débil y mal parecido, pero debajo de su piel vivía un ser terrorífico, monstruoso. Chamba procuró dejar huella de sus crímenes, y una de sus firmas, si así se pueden llamar, consistía en anotar el nombre de cada una de sus víctimas en el mismo lugar donde las mataba, para luego dejar su símbolo definitivo, un cordón amarillo colgado en la escena del crimen. El modus operandi de Chamba era sencillo. Primero se ganaba la confianza de las mujeres que abordaban su taxi. Allí conversaba con ellas y les pedía que se sienten en la parte delantera del vehículo, donde podía observarlas y manipularlas fácilmente. En cuanto ellas se daban cuenta de lo que ocurría, casi siempre era demasiado tarde, pues el sujeto se desviaba del camino y las llevaba a un lugar muy apartado de la ciudad, específicamente a una casa abandonada donde las mataba y las violaba. En ese orden. Su primera víctima fue Cecilia Cajamarca. Chamba la había conocido tiempo antes y desde entonces la acechaba. Una tarde de 1988, después de hacerle una carrera, le invitó a comer una sandía y le propuso tener relaciones sexuales a cambio de dinero y de una cadena de oro. Sin embargo, la mujer lo rechazó y él, cegado por la ira y la frustración,
la mató clavándole un vidrio en su pecho. Luego, con absoluto cinismo y orgulloso de haber matado a aquella mujer, asistió a su funeral y hasta le dio el pésame a sus familiares. Lo particular en la conducta de Chamba era que para acabar con la vida de las mujeres utilizaba cordones y alambres. Siempre quiso estar seguro de que estén bien muertas. Sentía un placer inenarrable cuando observaba su desesperación, su dolor, sus ojos llenos de muerte. Luego gozaba al penetrar sus cuerpos con distintos objetos. Inclusive, el policía que tiempo después lo atraparía aseguró que Chamba no practicaba la penetración vaginal. En su lugar, elaboró una especie de bastón que introducía en las mujeres de manera brutal hasta sacarlo por la boca. El día de su interrogatorio detalló que torturaba y asfixiaba a sus víctimas para aprovechar y en medio de su agonía violarlas. Su tendencia a la necrofilia hacía que sienta más placer al ver la muerte en las mujeres. El 19 de abril de 1993, Chamba fue detenido en Ecuador y sentenciado a 16 años de prisión por el asesinato y posterior violación de 8 mujeres, entre ellas 2 niñas de 14 y 16 años. Una prostituta a quien había contratado para tener sexo en su taxi logró escapar al percatarse de las malas intenciones del monstruo. La mujer lo golpeó y corrió. Su nombre era Delia Villavicencio. Ella pudo identificar al asesino y lo denunció, asegurando que se trataba del mismísimo monstruo de Machala, quien en ese entonces ya tenía todo el Ecuador sumergido en una terrible psicosis colectiva. Cuando lo atraparon, Chamba aceptó haber cometido cada uno de los crímenes que se le imputaban y dijo una frase que retumba hasta ahora en la memoria de los ecuatorianos: las violaba después de muertas. Esa era mi satisfacción personal, confesó. En el reconocimiento de la escena del crimen, los policías, incrédulos de que ese hombre de aspecto tísico haya matado a tantas mujeres, intentaron confundirlo con la ubicación de los cadáveres. Pero Chamba Jaramillo los corregía y detallaba minuciosamente la forma y el lugar en que las mató. Chamba fue encerrado en el antiguo penal García Moreno de Quito, donde pasó cerca de 3 años. En ese tiempo denunció que Giovanni Noguera, el mismo sujeto que asesinó a Camargo Barbosa, lo amenazaba constantemente con matarlo a él. Por tal motivo sería trasladado a la cárcel de Machala, donde terminaría de cumplir su breve condena en Ecuador. En total, Gilberto Antonio Chamba Jaramillo cumplió 7 años de prisión, pues se acogió al beneficio del 2x1 y recibió 1 año más de indulto por el Jubileo 2000, una ley que fue aprobada en Ecuador aquel año para reducir el hacinamiento carcelario. Es así como el asesino serial más temido de Machala salió en libertad gracias a la justicia ecuatoriana, y de la misma forma logró limpiar sus antecedentes penales para posteriormente salir del país. En noviembre de ese año, con ayuda de su familia, llegó a España, su último destino. Cuando arribó a Cataluña, nadie imaginó que él era un asesino múltiple con tendencias necrofílicas. Chamba pasó desapercibido, pese a las leyes que obligaban a las autoridades a exigir el pasado judicial de todo aquel que entrase al país, y pudo infiltrarse en Lérida para conseguir un empleo como albañil primero, luego como cargador de bolsas de su edificio y finalmente como guardia de seguridad. El monstruo de Machala era ya un hombre de 41 años, con actitud amable y una gran habilidad para ganarse la confianza de las personas. Así pudo obtener los números telefónicos de varias muchachas universitarias que asistían al cine Lauren, donde él trabajaba de lunes a sábado. Ellas se quejaban constantemente del abuso de confianza del ecuatoriano, pues éste les pedía su número telefónico supuestamente para cerciorarse del buen cuidado de sus autos. Realmente usaba esos contactos para acosar sexualmente a las chicas,
y estudiar su comportamiento mediante llamadas telefónicas. Meses antes de matar a María Isabel Bascuñana, Chamba intentó asesinar a una trabajadora sexual de origen rumano llamada Luliana Madalina. El criminal había contratado los servicios de esta prostituta para llevarla a una zona apartada de la ciudad, donde tuvieron relaciones sexuales. Esa noche Luliana sentiría el terror de las manos de Chamba en su cuello. En medio del acto sexual, él intentó ahorcarla, pero ella sentía que eso era normal, ya que muchos de sus clientes tenían esas fantasías. Segundos después, él la apretó con tanta fuerza que ella sintió que se asfixiaba. Entonces se soltó de él con fuerza y salió del auto. Descalza empezó a correr y llegó donde una compañera suya que trabajaba en otro vehículo. Ahí por fin logró esconderse y salvar su vida. Dicha mujer sería un punto clave para la definitiva condena de Gilberto. A las 10 de la noche del 23 de noviembre del año 2004, María Isabel Bascuñana Arroyo, una joven estudiante de Derecho, terminaba sus clases y se dirigía hacia el parqueadero donde guardaba su auto. Días antes había notado que era más seguro dejarlo en ese lugar y no en el estacionamiento de su facultad, pues paradójicamente la universidad le pareció un lugar oscuro y peligroso. Mientras caminaba, llamó por teléfono a su madre y le preguntó qué había de cenar esa noche. Su madre le pidió que llevase un bocadillo y ella fue a la tienda, compró y salió. A cada paso que daba, la mujer sentía que alguien la veía. El viento de la noche giraba en el cielo frío de Lérida y Chamba acechaba a quien sería su última víctima. Al llegar a su vehículo, Isabel sintió las manos asesinas del guardia tapándole la boca y arrastrándola hacia una bodega. Allí la encerró y comenzó a golpearla. Pese a los gritos, nadie la escuchó. Los alaridos desesperados se enmudecieron con un golpe de Chamba en el estómago. Luego la estranguló. Le quitó la ropa salvajemente y en medio de su terrible agonía, la violó. Al salir de la bodega, Chamba se aseguró que no hubiese nadie. Tomó el cuerpo ya inerte de Isabel y lo colocó en posición fetal dentro de la cajuela de su auto. Allí buscó unas fundas de basura con las que tapó su cadáver. Condujo el vehículo por 2 kilómetros y luego se detuvo. Rebuscó en la guantera del copiloto algo con que ocultar sus huellas y allí encontró un teléfono celular e hizo una llamada que duró 6 minutos. Esa llamada fue clave, pues se supo después que había marcado al número de una agencia que brindaba sexo telefónico. Luego de eso se aseguró de limpiar sus huellas y volvió al trabajo a terminar su jornada laboral. 1 hora después llegaron al parqueadero el padre y el hermano de María Isabel, quienes, preocupados por la joven, comenzaron a buscarla desesperadamente. Fue entonces cuando el mismo Chamba, con el cinismo terrorífico que lo caracterizaba, trató de calmarlos. Les dijo que quizá estaría con el novio, que él también tenía una hija en Ecuador y que ella una vez salió y no regresó hasta el siguiente día por esa misma razón. La naturalidad con la que respondió a la angustia de su padre hizo que el señor confiara en él y siguiera buscando en otros lados. Luego de 2 días, la policía de Lérida encontró un carro marca Nissan Sunny de color blanco estacionado en el barrio La Bordeta y en la cajuela de este al cuerpo de la joven universitaria. Las investigaciones forenses determinaron que su muerte había sido a causa de una asfixia por ahorcamiento. Ahora solo faltaba saber quién la mató. Los agentes fiscales convocaron a los trabajadores del Cine Lauren y a algunas compañeras de Isabel para que rindieran su versión. Además, les tomaron muestras dactilares y de ADN. Mientras las investigaciones avanzaban, Chamba intentó salir en un vuelo hacia Sudamérica, pero un dolor estomacal le impidió abandonar España. Finalmente, el 1 de diciembre de 2004 fue detenido por la policía de Cataluña
y luego de cotejar sus fluidos con las muestras de ADN y de escuchar el testimonio de la prostituta rumana que lo reconoció de inmediato, el monstruo de Machala fue sentenciado a 45 años de prisión en la cárcel de los Cuatro Caminos, donde permanece hasta el día de hoy. El fiscal que lo acusó describió al monstruo de Machala como un psicópata sexual, con falta de empatía hacia sus víctimas y una profunda desviación con la necesidad de vincular su satisfacción sexual con la muerte. Frente a las acusaciones, Chamba dijo no conocer a la chica que había matado. Además aseguró que todo se trataba de un complot de la policía en su contra y dijo que ellos tomaron una muestra de semen de un condón que él había usado para posteriormente introducirlo en la vagina de la víctima e inculparlo. Que le digo mi verdad, yo no le he conocido, no le he matado, señor. Mi delito aquí en España es estar aquí, venir a trabajar y debo abandonar a mi familia, a mis hijos. Ese es mi delito, señor. No por lo que me acusan en este momento. Pero la jueza que dictó su sentencia desestimó este argumento y afirmó que ese hombre era el mismo al que conocían en Ecuador como el monstruo de Machala. Gracias por escuchar el primer capítulo de Contexto Criminal. Este es un segmento de relatos documentales de Contrastes TV.